TGW 107.3, La Voz de Guatemala. Despacho Presidencial. Muy buenos días a todos y todas. El presidente Colón comunicándose con los guatemaltecos y guatemaltecas desde la TGW, La Voz de Guatemala, acompañado por el secretario de Comunicación Social, Ronaldo Robles. Muy buenos días a todos. Esta semana que ha pasado, una semana intensa, muy importante, concluye prácticamente el proceso electoral con una fiesta cívica hecha por todos los guatemaltecos y guatemaltecas. Lejos de todo lo que se pronosticaba, fue una buena votación, hay resultados, y felicitar a ambos partidos que participaron, su madurez de reconocer los resultados, y al ganador desearle lo mejor en su administración pública. Este proceso electoral, afortunadamente, este domingo no hubo incidentes mayores, un derrumbe importante en la ruta al norte, pero gracias a Dios se limpió en la madrugada, casi al amanecer. Y después cuestiones realmente sencillas que no empañaron para nada este proceso electoral. También quisiéramos expresar públicamente nuestro agradecimiento al acompañamiento de OEA en la observación, un trabajo realmente bien hecho, una coordinación muy buena con el Ejecutivo y con el Tribunal Supremo Electoral, y felicitar y agradecer a todos los guatemaltecos que cívicamente participaron en las mesas de votación y como voluntarios en la red de trabajo del día de las elecciones y por supuesto antes de ella. Así que hemos concluido un proceso electoral y ahora a trabajar duro para poder hacer cerrar un periodo de presidencia con sus bemoles, con sus éxitos, sus aciertos. Así que hoy, mientras estábamos en un periodo de elecciones, pues había limitación de comunicación, el día de hoy ya no la hay, así que vamos para adelante. Pero esta semana no quisiera dejar de mencionar la grata cena que tuvimos el día miércoles con los medallistas de los Panamericanos, un conjunto de jóvenes que realmente con un gran entusiasmo, una gran dedicación, pero sobre todo con una gran disciplina lograron ese éxito sin precedentes en los Panamericanos, en varias disciplinas, gimnasia artística, 2 medallas, marcha, hombres y mujeres, oro y plata también en mujeres, en taekwondo, en tiro, en vela, estuvo bastante variado, y por supuesto en bádminton, nuestro muy querido amigo Kevin Cordón de Unión Zacapa. Así que un saludo a todos y cada uno de los medallistas y por supuesto a todos los que participaron, porque lo importante en el deporte es participar y no por supuesto el objetivo de ganar las competencias. Pero fue muy agradable, se alargó un poquito porque todos queríamos conocernos unos a otros, pero fue realmente muy un honor poder compartir con ellos esas horas ahí en Palacio Nacional. Así que Ronaldo, ahí vamos con una semana que termina un proceso intenso electoral. Ya pude apreciar en las calles de Guatemala el retiro de la propaganda y entramos pues a un periodo normal de trabajo, y esto el día de ayer y antier el Ministerio de Gobernación y el Ministerio Público nos dan buenas noticias. Se sigue avanzando en la seguridad y en la lucha contra el crimen organizado. El día de ayer se incautaron 860 kilos en un contenedor en Puerto Quetzal, y en Santo Tomás 163 kilos el día de antier. Así que eso llega casi a 1000 kilos en menos de una semana. Creo que los señores estos creyeron que por estar en elecciones no íbamos a continuar vigilándonos, y lo otro importante es una captura importante de una de las 20 personas más buscadas, y que llegamos a 12 capturadas y que se pondrán a disponibilidad de las autoridades americanas, ya que él tiene una solicitud de extradición pendiente de Estados Unidos.
esta es una captura de calidad y una captura importante para la lucha contra el narcotráfico. Vamos a cerrar el año con muy buenos números en incautaciones, en capturas, no solo cantidad, sino calidad de capturas, y el avance definitivo en la lucha contra el crimen organizado. Ahí hay que agradecerle a una serie de agentes. Es injusto a veces que los comisarios y los agentes especiales antinarcóticos o antisecuestros no puedan ser premiados públicamente ni reconocidos públicamente. Realmente cada incautación es un riesgo, un gran riesgo para su vida, y hemos sido muy cautelosos y muy de no revelar la identidad de ellos, porque corren grandes riesgos. Recuerdo aquel oficial de policía que tuvimos que mandar afuera después de hacer la incautación allá en el norte del país. Entonces, vamos avanzando en seguridad. Tenemos comunicación con Carlos Menocal, el ministro de Gobernación, para que pueda conversar con usted, presidente. Carlos, muy buenos días. Ya la droga está asegurada aquí en Guatemala, entiendo. Presidente, muy buenos días. En efecto, ya en horas de la mañana se está haciendo ya el traslado de los 860 kilos incautados en Puerto Quetzal. Usted tiene toda la razón, presidente. Esta semana, pese a tener actividad concentrada en las fuerzas de seguridad en el tema electoral, no se descuidó los temas sustantivos, básicamente la agenda antinarcótica que se ha trazado en el Ministerio de Gobernación con el Ministerio Público. Este año nos parece que ha sido un año importante para Guatemala, para el país, para los compromisos que Guatemala adquiere a través de los foros internacionales antinarcóticos, sobre todo en materia de extraditables. Es bien importante comentarle a la población guatemalteca que el combate al narcotráfico no solo se trata de imputaciones de cocaína, sino también de capturas y de desmantelamiento de estructuras criminales. En ese sentido, usted tiene la razón, presidente, cuando explica que hay 12 capturados de los 20 más buscados por la Agencia Antinarcótica de Estados Unidos y que en este momento guardan prisión a la espera de ser extraditados hacia Estados Unidos, y que además de estas capturas se ha logrado también ya un decomiso importante de droga durante este año. Llevamos 4.118 kilos incautados, equivalentes a 411 millones de quetzales, presidente. ¿Cuánto es el valor de esa droga? 411 millones de quetzales. ¿Cuánto no se podría hacer con ese dinero si fuera dinero limpio y dinero sano? Carlos, ¿cuál es tu evaluación del día de las elecciones? Estuvimos ahí en el comando, en el comando de crisis el día domingo y se veía todo bastante tranquilo. Sí, presidente. La jornada de fin de semana, nosotros valoramos el proceso electoral antes, durante y después. Fue una jornada muy tranquila, una jornada en medio de la estira y encoge de las agrupaciones políticas, que eso es normal dentro de un proceso. Fue demasiado tranquila. Nuevamente el pueblo de Guatemala emitió su voto, emitió su sufragio de una forma pacífica en medio de un contexto de gobernabilidad. Hubo 126 capturas, una buena parte por ingenierías alcohólicas a pesar de la ley seca, y otro buen porcentaje por haber cometido delitos electorales. En general, presidente, nosotros dimos un informe a los magistrados el domingo a las 8 de la noche, poco antes de que dieran la primera conferencia de prensa, y estuvo la Procuraduría de Derechos Humanos, la Misión Internacional de Verificación de la OEA. En general, los hechos de violencia en torno al proceso electoral fueron mínimos. Sobre todo en los municipios donde se repitió el proceso electoral fue muy tranquilo, donde nosotros creíamos que iba a haber acciones convulsas de violencia. El Estor, por ejemplo, por los Nuevo Viñas, en Huehuetenango, Quiché, todo estuvo tranquilo. Las fuerzas políticas en esos lugares toleraron los resultados. Creo que fue valioso el hecho de que el Tribunal Supremo Electoral le entregara rápido los resultados, y eso le bajó nivel a los acontecimientos convulsos que pudieron ser registrados, presidente. Muchas gracias, Carlos, y nuevamente me le agradeces a todo el mando el buen trabajo hecho en las elecciones,
y a los equipos que lograron esta incautación, igual que el Ministerio Público Fiscal. Bueno, vamos, gracias Carlos, que tengas buen día. Gracias, presidente, buen día a todos. Yo creo que, presidente, es muy relevante poder contarle a la población en términos generales y muy concretos en qué ha consistido la lucha contra el narcotráfico, porque a veces ya de tanta captura y de incautaciones, a veces podemos olvidar en qué consiste y por qué se está haciendo esto, pero también por qué es que el narcotráfico ha encontrado o encontró en Guatemala un territorio fértil, ¿verdad? Y hay que partir de la apertura de corredores al narcotráfico que se generó en el año 2004 y de cómo esta presencia, obviamente apuntalada con los esfuerzos que hace México y hace Colombia, se traslada a Guatemala. Y al liberar varios territorios y dejarlos sin presencia militar, pues eran corredores muy fáciles. Se ha ido recuperando esa presencia. Uno de los elementos más importantes del programa de gobierno que usted promovió hace 4 años era justamente la recuperación del territorio. ¿Cómo se siente usted en ese sentido? ¿Cree que se ha avanzado bastante? Obviamente no lo suficiente, pero ¿cree que se ha avanzado? ¿Y dónde están los principales desafíos en esa ruta de recuperación de territorio para el próximo gobierno? Definitivamente la lucha contra el crimen organizado estaba totalmente abandonada cuando llegamos nosotros. Las fuentes de información, inteligencia civil, inteligencia militar, estaban prácticamente sin información o con muy poca información. El primer paso fue fortalecer esos mecanismos de información, establecer lo que decía el señor ministro, para poder capturar a una estructura del crimen organizado se necesita de mucha investigación, mucha inteligencia, para no capturar simplemente al que vende el narcomenudeo, sino que capturar al que trae la droga, al que hace el negocio grande. Entonces, en la lucha contra el crimen organizado tiene, en mi opinión, varios niveles. El primer nivel es el nuestro, el interno de Guatemala. Ahí, en términos de territorios recuperados. Cuando hice la primera visita a la franja transversal del norte, que fue casi inmediato de tomar posesión, nos encontramos que donde en el pasado había más de 2.000 efectivos militares, había una presencia policial grande, encontramos un desierto. Había, si mal no recuerdo, 29 policías y algo así como 70 y pico, 29 soldados como 29 y 70 y pico policías. Ahora la franja transversal del norte tiene una brigada militar de más o menos 1.200 efectivos, se ha incrementado la fuerza policial, la radiopatrulla, los puestos de control, las unidades de reconocimiento, que son estas unidades que andan 4 o 5 vehículos juntos, y esto ha mejorado el control y por supuesto se recuperó el control de ese corredor. Para información de nuestros oyentes, de los guatemaltecos y guatemaltecas que nos escuchan, la franja transversal del norte es un corredor natural de comercio desde la avenida de los Españoles en 1500. Es el corredor natural, por ahí pasó Hernán Cortés para ir a Honduras. Entonces un corredor natural que no esté asfaltado, eso hasta le ayudaba a los narcos porque les ayuda a esconderse más. Ahora totalmente recuperada la franja transversal del norte. Avionetas en la franja transversal no han bajado. Nos han bajado en la costa sur, nos han bajado una en la laguna del Tigre. El otro espacio importante que recuperamos y que es estratégico para el país fue la laguna del Tigre. Los batallones de selva están operando ahí, se recuperaron 138.000 hectáreas de la reserva de la biosfera maya y 138.000 hectáreas es como el 20% más grande que Sololá o Totonicapán como departamento. Y esto les ha dolido porque estas tierras eran reserva forestal de hace muchísimos años y por mecanismos fraudulentos y todo se fueron quedando con terreno, metiendo ganado y dominando el área. Esa área ya no la tienen y yo diría que el control territorial se ha avanzado, todavía falta avanzar en aquellos semiterritorios donde todavía hay una influencia de estos carteles. Sin embargo, las capturas, las incautaciones pretenden también debilitar a la fuerza del narcotráfico, que es muy fuerte. Nosotros con las incautaciones hasta el día de ayer
es prácticamente 1.6 presupuesto de la nación, o sea, es el presupuesto del 2011, del 2012, perdón, casi del 2012. Y eso es una lucha del día. Entonces el primer paso es la parte nuestra. No hay que olvidarnos de las leyes que se han logrado, obviamente con el trabajo del Congreso. La ley del crimen organizado, que permite y le da unos instrumentos especiales a los fiscales y a los investigadores. La ley de extinción de dominio, que ya está prácticamente, ya está en vigencia. Y una serie de instrumentos que se le han ido proporcionando a las fuerzas de seguridad y de justicia. Y aquí, Ronaldo, lo que hemos hablado muchas veces en este programa y a los oyentes para que estemos informados. El narcotráfico significa el 42% de la criminalidad y representa el 42% más salvaje. Todo lo que hemos visto, tragedias, la masacre de los Cocos, el asesinato del auxiliar fiscal de Alta Verapaz, etc. Entonces, una gran lucha es este 42% que es fuerte. Eso vamos, y yo considero que se va avanzando. Yo he recibido reconocimiento del Departamento de Estado, del señor embajador, de varias personas que están viendo que Guatemala está logrando quitarle el terreno que se le había entregado, no solo terreno territorial, sino financiero, el lavado de dinero, etc. Recordemos que hace unas semanas se intervinieron 65 empresas que estaban lavando dinero y están ya con un proceso de persecución penal, legal. Pero hay otra criminalidad que es tan importante como atacar al crimen organizado, y es la que se genera por nuestros rezagos sociales. Y por esto mi insistencia desde el primer día de mi gobierno, de que la cohesión social es fundamental para que Guatemala en el mediano plazo sea realmente un país tranquilo y en paz. Y por eso insistimos tanto en mejorar la cobertura de salud, la cobertura de educación con la gratuidad. Por eso ahora Guatemala tiene un reto con la infraestructura, pero afortunadamente tenemos estudios básicos para todos los municipios del país. Tenemos si mal no recuerdo, 79% de avance en la cobertura de diversificado. ¿Esto qué es? Es la otra parte. La juventud y el guatemalteco y guatemalteca necesitan oportunidades, y las oportunidades se construyen desde la educación, desde la salud, desde una atención que reduzca la inequidad, porque al final de cuentas llegamos a la inequidad, no en un asunto ideológico, sino en un asunto real, es verdaderamente real. Nosotros hemos estado en actividades de los programas sociales, y realmente cuando uno ve a las señoras en Totonicapán, en Quiché, en cualquier parte de Guatemala, no son las mismas señoras de hace 2 años. Están organizadas, están empoderadas, defienden. Tienen cuenta bancaria. Tienen cuenta bancaria, tienen cédula. Porque recordemos que muchísimas señoras del interior del país no tenían documento de identidad y ahora lo tienen para poder recibir los programas sociales. Entonces, creo que son las dos cosas, Ronaldo. Una es, bueno, hay una tercera que no quiero que se me olvide. Una es la lucha frontal. Antes de mi gobierno se oían los nombres de los narcotraficantes